Bienvenido a tu tutorial de biología celular. En este tutorial realizaremos un repaso acerca del ciclo celular, pero además también veremos y observaremos cómo está constituido el núcleo durante la interfase. Por lo tanto, también hablaremos del núcleo interfásico. Primeramente, definiremos al ciclo celular como una secuencia de procesos que ocurren desde la formación de una célula eucarionte hasta que se divide en dos células hijas. Podremos observar posteriormente que esta es una secuencia muy compleja y veremos que el ciclo celular se divide en dos fases. Estas dos fases que clásicamente se las ha dividido son, primeramente, la interfase. La interfase constituye la etapa preparatoria de la mitosis, en la cual debe multiplicarse todo el material genético de la célula, para luego ser repartido equitativamente durante la mitosis o durante la meiosis, dependiendo de las células. Esta interfase comprende a su vez tres periodos. El primero de ellas es el periodo G1, o también denominado periodo presintético. Es el periodo más variable en duración y en el que permanecen muchas de las células en reposo proliferativo, o en el que las células se especializan tanto que pierden la capacidad para reproducirse. Este periodo se caracteriza por una intensa síntesis de ARN y proteínas y supone un marcado incremento del material citoplasmático de las células hijas recién formadas. También existe una activa biosíntesis de enzimas que intervendrán en la duplicación del ADN. Posteriormente tenemos el periodo S o el periodo de síntesis. En este periodo, la célula diploide, que tenía 46 moléculas de cromatina, duplica su información genética, adquiriendo de esta forma un número de 92 moléculas de cromatina, que posteriormente formarán 92 cromosomas. La replicación del ADN es semiconservativa, en la cual se dividen longitudinalmente las dos cadenas que lo componen y se duplican sirviendo como base cada una de ellas para la formación de sus respectivas cadenas complementarias. Esta fase S o de síntesis suele subdividirse en el periodo S1 o de síntesis de eucromatina y el periodo S2 o de síntesis de heterocromatina. Posteriormente veremos qué significa cada una de estas. El periodo G2, la célula se prepara para iniciar el largo camino de la mitosis. En esta ocurre la síntesis de ARN y de nuevas proteínas que intervendrán en la iniciación de la mitosis. Las células que ya se encuentran en el periodo G2 se caracterizan o se diferencian de aquellas células que se encuentran en el periodo G1, pues estas ya contienen el doble del material genético. Finalmente, encontramos a la mitosis o a la división mitótica o meiótica. Esta división solo ocupa una pequeña parte de la vida de la célula, en la cual los cromosomas deben organizarse a partir de las cromátides hermanas y posteriormente deberán de separarse equitativamente hacia ambos polos que constituirán posteriormente a las células hijas. Como todo proceso metabólico celular, la división celular y todo su ciclo se encuentra regulado por una serie de moléculas reguladoras, que en este caso son las ciclinas,
las ciclinas dependientes de cininas, y son estas moléculas las que interactúan entre sí para ir lanzando a la célula hacia cada uno de estos periodos importantes. En la fase G1, por ejemplo, son las ciclinas G1 las que interactúan con estas otras moléculas o las ciclinas dependientes de cinina. Esta unión llevará a la célula a duplicar el material genético que tiene ella, y por lo tanto hará de que esta célula poco a poco vaya ingresando hacia la mitosis. Cuando la célula se acerca hacia la mitosis, otras ciclinas, las ciclinas mitóticas, serán las encargadas de realizar toda la división tanto de la célula como de los cromosomas que ella contiene. Es muy importante que tú recuerdes entonces que el ciclo celular se lo divide en dos periodos. Un periodo largo, que es la interfase, y un pequeño periodo que es la división celular. Recordando un poco más, la fase G1 o presintética es el periodo en el cual la célula debe sintetizar todos los productos que ha perdido durante la división celular. Este es el periodo más variable dentro de la interfase, pues dentro de los diferentes tipos celulares, el periodo G1 puede durar tan solo horas, puede durar días, o incluso, si la célula se especializa tanto, esta fase G1 puede durar toda la vida de la célula. Una vez que la célula ha pasado a la fase S, el tiempo de duración tiende a ser más constante. Es así que la fase S, en la mayoría de las células cultivadas, tiende a tener una duración de 6 a 8 horas. Y como ya hemos mencionado, esta fase se caracteriza por la duplicación del material genético o del ADN. Una vez que la célula ha pasado a la fase G2, la duración también tiende a ser constante. La fase G2 posee una duración de entre 3 a 5 horas, dependiendo de los diferentes tipos celulares. Y la mitosis resulta el periodo más corto de la división celular, con una duración aproximada de tan solo 1 hora. Obviamente, la complejidad celular de nuestro organismo es muy variada. No todas las células poseen un ciclo celular tan regular. Es así que existen células que una vez que han salido de una división celular o de una mitosis e ingresan al periodo G1, estas tienden a salir del ciclo celular y se encontrarían en un periodo de reposo proliferativo o también denominado el periodo de dormancia. Se dice también que estas células se encontrarían en el periodo G01 o G0 si quieres tú. En este periodo las células permanecen en dormancia hasta que su medio requiera de que estas células retornen a su ciclo celular. Pero mencionamos también de que aquellas células que se especializan pierden la capacidad de volver a dividirse y por lo tanto nunca más retornarán al ciclo celular, o sea, nunca más se dividirán. Pero células como por ejemplo las hepáticas, de un estado de dormancia, pueden activarse gracias a las diferentes ciclinas y además a las citocinas del medio ambiente o de factores de crecimiento para volver a ingresar a la fase G1 del ciclo celular y por lo tanto retornar por todo el camino largo de la división celular.